Así es, Araceli y María José, muy buenas noches. Comenzamos con la información de arte y cultura. Y bueno, ¿quién dijo que los carnavales se celebran solamente en las costas? También en la Ciudad de México podemos disfrutarlos. Esto es San Francisco Tlaltenco, uno de los pueblos originarios de la delegación Tláhuac, cuyas tradiciones dotan de color y alegría a la Ciudad de México. Es una tradición que nuestro pueblo tiene más de 100 años, ¿no? Más de 100 años, que año con año llevamos a cabo este ritual, yo le llamaría, ¿no? De vestirnos de charros con caretas de viejos. Se trata de uno de los carnavales más grandes del pueblo, donde los habitantes se preparan hasta con un año de antelación física y económicamente. Todo para salir este día con sus mejores atuendos. Desde los más pequeños vestidos de charro chinelo, ataviados en trajes bordados en hilos de oro y bailando al compás de la tambora, hasta la reina de la comparsa, quien envuelta en cristales austriacos recorre orgullosamente las calles de Tlaltenco. Todo está hecho de cristal austriaco y pesa 16 kilos. Y el costo sí fue un poquito más allá de los 100,000 pesos más o menos. Son más de 100 años de estas tradiciones tan solo en la delegación Tláhuac, fiestas como bailes y coronaciones que llegan también a Xochimilco, Iztacalco, Iztapalapa y Milpa Alta durante los meses de febrero, marzo y abril. Es un gusto muy bonito, el hecho de esperar un año, esta es la compensación. El hecho de bailar, disfrutar. Con imágenes de Andrés Brito, para Capital 21, Andrea Díaz.